4, 5 y 6 y 15. Alejandro. Voy. 1. La 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 la. Al lado del Fresnillo hay un pueblo minero llamado Platero, que entre un altar de nopales y verdes magueyes ya se deja ver. Frente al lindo paisaje, 2 torres preciosas caídas del cielo. Plateros, mi plateritos, al niño de Atocha venimos a ver. Hablar de Tomás Méndez es hablar de la fantasía hecha música. Hablar de Tomás Méndez es hablar de los cuentos de ficción cantados, cargados de magia. Cuentos de amor, cuentos trágicos, cuentos de campo. Con la sangre embravecida, 2 charros se están peleando. Hablar de Tomás Méndez es hablar de la fusión de la naturaleza con la música, gracias a sus transportadoras metáforas que nos regalan imágenes de pueblo, imágenes de un cuervo dicharachero o la imagen del vuelo presumido de una golondrina. Tomás nos sublima con su música hasta poder ver y sentir a la Virgen de Guadalupe. Tomás nos lleva al campo bravo a ver cómo muere un chiquillo cornado por un toro. Tomás te atrapa con su cucurrucucú paloma, con sus misterios de la canción. Tomás Méndez componía su vida componiendo canciones. Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar. Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar. A la casita sola con sus puertitas de par en par. Tomás Méndez para nosotros aquí en Fresnillo y en la familia, pues es un personaje que le ha dado vuelta al mundo con sus canciones. De una leyenda de la composición mexicana, como es mi queridísimo Tomás Méndez. Yo lo escucho y digo, pero qué maravilla de compositor, qué grandioso es Tomás Méndez. Para mí el maestro Tomás Méndez fue un genio. Tomás Méndez fue de los primeros innovadores de la música ranchera. Tomás Méndez es una de las grandes glorias de México. Mi nombre completo es Tomás Méndez Lozano. Mi fecha y lugar de nacimiento fue en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. Sí. Un 25 de julio de 1926. Mi infancia fue la de una familia pobre. Mi padre era minero, ganaba cualquier cosa. La niñez de Tomás Méndez es una niñez de pueblo minero pobre. Tomás empezó a estar en casas ayudando, ser un comodín, y después empieza a trabajar como un niño canastero. Y de ahí pues
fui creciendo hasta que me convertí en canastero de llevar comida, lonches a las minas de los mineros. Don Tomás Méndez aquí es donde venía desde adolescente con las canastas, con las gordas, para que los mineros, al tener un receso, salieran a encontrar el alimento que los fortificara para continuar con esta labor tan pesada que es la de la minería. Después de ser niño canastero, él empieza a trabajar con Joe Ryder, que es el dueño de la mina, y tenían un chiquito de 2 años, ¿no? Y lo cuidaba Tomás. Para cuidarles a un niño que se llamaba Brad, precioso niño, divino. Y mi chamba era arrastrarlo siempre en un carrito de 4 ruedas que decía Express, que desgraciadamente sucedió un accidente. Mientras yo llevaba la comida, el niño y las criadas se descuidaron y el niño se fue a jugar a un montón de arena que hay en cierto lugar donde pasa el tren. Pero un día se subió, yo creo, más alto de la arena, y al pasar el tren sembró moles que se va para el lado de los rieles. Lo mató. En esta ocasión matan al niño y pues es una tragedia. Los padres ya no quieren quedarse en Fresnillo a vivir, y Tomás Méndez, que era su chamba, como él decía, jalar a este niño en su carrito que ponía Express. Llegó al funeral, llegó a la misa de este chamaquito con el carrito lleno de flores. Esa vivencia Tomás lo marca porque fue su hermanito, su niño que cuidaba, y a mí me comenta que después es una vivencia que lo hace generar una canción que se llama El Robero, junto con que le dedica esta canción a sus hijos. Toma fuerte, Berlín, que tu globo no está. Mira, hijo, a mí la vida mucho me hizo llorar. Esta situación de que se van los norteamericanos, le dicen, ¿y yo qué hago? Dice Tomás Méndez, casi llorando a estos norteamericanos, y le consiguen un trabajo en el hospital de Fresnillo. Pues Tomás Méndez hizo muchas veces función de camillero en este hospital. Tomás Méndez, al ser un joven alegre, al ser un joven que estaba seguramente su mente dando vueltas en notas musicales, pues él se la pasaba silbando. Y en ese chiflido que él emitía, pues de repente no se encontraba en el lugar propicio, porque era un hospital. Generalmente el hospital debe estar en tranquilidad porque, bueno, los enfermos necesitan reposar. Pero Tomás Méndez, con su alegría, se desbordaba. Yo me imagino chiflando a Tomás Méndez este tema de Cucurru Cucú Paloma. Yo me imagino a Tomás Méndez interpretando sus propias imaginaciones, que todavía no estaban quizás grabadas, pero que su mente ya las tenía registradas. Me hice indispensable en el hospital. Estuvieron a punto de correrme porque todo lo hacía yo con alegría, chiflando. Chiflando desde la mañana, trapeando porque hace un frío de la patada. En el hospital de Fresnillo, él, como dice, también fui un comodín, una cuñita, me hice indispensable, trapeaba, lavaba a muertos. Y seguía trapeando y la gente se quejaba de que había mucho ruido. Yo no sabía lo que era un hospital. Yo chiflaba y la chingada, cerraba y tranquilo y la madre. Y entonces me dijeron, cállate, estás en un hospital, no estás en la calle. Pues sí, me acababan de decir eso y seguía yo cantando, chiflando. Y me decían, cállate, que estás en un hospital, se están molestando los pacientes. Y pues a la hora estaba volviendo a chiflar. ¿Qué pasa ahí? Tomás, cuando mama de su madre, del pueblo, y tiene este don que Dios le dio, empiezan a fructificar estas observaciones, empieza a transformar la naturaleza, a transportarla, y empieza a hacer canciones. Me han contado
tantas cosas de tu vida y yo en cambio jamás se los creí. ¿Qué pasa aquí? Un último ingrediente hace que Tomás Méndez detone como un compositor, como un creador. Y a los 12, 13, 14 años empieza su despertar sexual y compone Adorable Pervertida, su primera canción. Me enamoré de tus besos, pervertida. Bueno, su primer gran éxito, porque se dice que en su adolescencia él, justamente en la experiencia de vida, él tuvo algún tipo de atracción sexual por una sexo servidora y entonces Pervertida es como su inspiración para una experiencia de vida plena juventud. Me parece que la libido lo llevó a inspirarse en ese trabajo. Empieza a enamorarse de esta mujer que está en este burdel y ahí hay música. Y son los únicos músicos en vivo para que bailen las chicas con los clientes y que se amachine el trabajo con ellas, este oficio. Y Tomás Chico empezaba a decirles, móntenme estas canciones. Se las chiflaba, es de silbido, y lo comentaban y él ya empezaba a decirle a sus amigos, ya están cantando mis canciones en este burdel de Amparo, ¿no? Y comprendo como creador, como artista, se fue como hilo de media. Ya nunca pudo decir, ya sé, él se sentía ya compositor. Fíjense que ya mi música la están tocando y la están bailando en el burdel de Amparo, una casa para, tú sabes lo que es eso, donde consistía trabajo de las muchachas de la mala vida, y había una ventana grandota, donde yo cabía y hacía como que estaba dormido, ¿no? Ya para esto alguien me tomó el guión y estaban tocando 2 o 3 canciones mías. Ya al tocarse allí en el pueblo. Hay que recordar que el trabajo minero, aquí en Fresnillo, ellos tenían un receso aproximadamente a la 1 de la tarde, los mineros, y entonces los mineros bajaban a las cantinas de Fresnillo tradicionales y ahí era bajar a tomar una cerveza, a tomar algo para el calor, a consumir alimentos, pero también a escuchar canciones. Se habla de que Pervertida se dio a conocer en un burdel, pero pudo haber sido cualquiera de las cantinas tradicionales de aquí de Fresnillo, Zacatecas, que ya existían desde esa época. Me enamoré de tus besos, pervertida. Él se va a Juárez a buscar rumbo y él sabía que ya era un buen compositor. Él sentía que tenía una esencia importante que quería comunicarse. Va a Juárez, regresa con un dinero que junta a su madre a Fresnillo y empieza a hacer vida en Fresnillo. Es un chico rebelde y empieza a tener problemitas de rebeldía y le dice a su madre, ya tienes muchos enemigos aquí, ya... él se había golpeado con alguien, lo habían golpeado a él y lo habían mandado al hospital porque andaba con la Adorable Pervertida. Esa Adorable Pervertida andaba con un señor importante y rico que lo manda a golpear y está en el hospital hasta que su mamá le dijo tiene una riña con sus copas y le rompe un botellazo a alguien en la cara y tiene un accidente fuerte y le dice a la mamá, ya mejor ve a la Ciudad de México a realizar tu sueño. Por lo que se va es por un sueño más grande de estar aquí en Fresnillo, o sea, por
por llegar a una ciudad más grande, porque sus canciones salgan a que las conocieran. Y como él después platicaba, él solo decía esa frase, decía, cuando Lola Beltrán cantó Currucucú Paloma, ya comí con manteca. Decide venirse a México en tren, le consiguen también su adorable madre, como él dice que era. Viene a México y también estaba mi tío Toño, la mocosiana, como le llamaban, haciendo su servicio militar en México. Y se reúnen en estación de tren y mi padre le dice, qué maravilla es viajar en tren, los sonidos. He imaginado tanto y soñado en estas horas en tren. Y se quedan viendo un poco cómo sale el tren, cómo llega otro, y ahí se inspira para componer Soy el tren sin pasajeros. Soy el tren sin pasajeros que se pierde solo y triste por los montes del olvido. Y así es la forma en que Tomás drenaba y transpiraba la vida haciendo canciones. Empieza llega con una prima, con un tío, y a México a quedarse a su casa, recomendado, y está su prima Ofelia. Llega un 11 de diciembre y ella está dispuesta como cualquier mexicano devoto de la Virgen de Guadalupe, a cantarle a la Virgen a las mañanitas y a pedirle favores. Acompáñame, Tomás. Y lo acompaña y es su primer contacto con este milagro, con esta belleza que es la Virgen de Guadalupe, con esta divinidad y con la Madre de Dios mexicana. Y le dice, si existes, ayúdame. Yo tengo muy bonitas canciones. Si me ayudas, te voy a componer una. Así empezó mi papá su fervor guadalupano que nunca jamás olvidó. Siempre estuvo, para él, la Virgen de Guadalupe era muy importante. Y cada 12 de diciembre iba primero el 11 con los artistas a rendirle sus mañanitas y después dejaba todas sus cosas y como peregrino iba con su prima Ofelia a agradecerle a la Virgen de Guadalupe. Nunca dejó de ir a ver a la Virgen de Guadalupe y es el compositor mexicano de mariachi que más canciones le ha hecho a la Virgen de Guadalupe. Después de este contacto con la Virgen de Guadalupe, fue a la XW en la calle de Ayuntamiento y empezó a formarse para entrar a los programas y empezó a decirles, a silbarles, cantarles y con su ángel, con su carisma, logró empezar a laborar en la XW como asistente, como ayudante, como comodín. Siempre se granjeó muy bien su estadía y se hacía indispensable. Y era bonito, morenito, muy atractivo, según las palabras de mi madre. ¡Venga ese aplauso, venga! Y empieza a jalar aplausos, a no permitir que entre gente cuando están grabando. Existe todavía, por ejemplo, en los programas de Televisa es antes de, ok, vamos, y aplaudimos. Es el que, venga, vamos a aplaudir. Está este cantante. Y él lo hizo muy bien, ¿no? Está
registrado cómo lo hacía en Siempre en Domingo, en esta entrevista, en este homenaje que le hacen a Lola Beltrán. Hay una anécdota que cuenta junto con Raúl Velasco en su programa Mi Padre y Lola Beltrán, que en una de esas multiusos que tenía era no dejar pasar a la gente mientras estaban grabando el programa de radio, y Lola Beltrán se quería meter Lola Beltrán era secretaria de la XW, y el primer contacto que tiene casual con Lola Beltrán es: no puedes pasar, y le mete la pierna para que no pase Lola al estudio de grabación. Pero tuvo preferencia para jalar más aplausos a los Tres Diamantes, a este trío icónico de México, y la Torcasita se molestó. ¿Cómo que me está dando matarile los aplausos y hacen que suene que yo que soy menos que los Diamantes? Y corren a Tomás por la comentario que hace la Torcasita. Y los Diamantes se dan cuenta de esta situación y van a buscarlo al cuartito de la Madame y le dicen: ya nos enteramos que por nuestra culpa y por ¿no? Te queremos dar trabajo. Y se vuelve asistente de los Tres Diamantes. ¿Tienes pasaporte? No. Le consiguen pasaporte. Y empiezan a hacer una gira por México, Estados Unidos y Cuba. Y ahí empieza también le dicen los Diamantes: hazte una canción, haces canciones. Y hace La Habana, que es una canción dedicada a Cuba, padrísima, ¿no? ¿Quién no ha soñado vivir en La Habana? Realmente de ahí brinca yo no lo sé, no lo está registrado por otras fuentes. ¿Por qué dejó de trabajar con los Diamantes? Yo no lo sé. Porque ya se disponía otra vez a dejar la Ciudad de México con sus canciones bajo su brazo, con sus sueños no realizados. Que me toquen las golondrinas. Y él se fue a despedir de todos sus compañeros de la XW. Ya me voy a mi pueblo, y entre ellos fue a despedirse de Mariano Rivera Conde. Él conocía a Mariano Rivera Conde, director de la RCA Víctor, porque XW era la Televisa de antes, o el Televicentro, era donde se juntaban, y en las cafeterías de por ahí se juntaban los artistas, los productores y los directores. Y ya le había llegado a los oídos de Mariano Rivera Conde que había un jovencito de Zacatecas que tenía unas canciones de pajaritos. Fue a despedirse de Mariano Rivera Conde y le dijo: a ver, te invito a comer, cántame canciones tuyas, dicen que compones canciones de pajaritos. Y le empieza a cantar Correncillo de Pecho Amarillo, le empieza a cantar Paloma Negra, y el cuate se queda sorprendido del talento y del experto en escuchar música. Ese era su trabajo, descubrir valores y ponerlos en la cumbre. A ver, cántame otra. Y le dice: ¿de pajaritos? Sí, también de pajaritos. Y que, según lo que comenta en las grabaciones, y que le canto cucurrucucú, cucurrucucú. Esa es la introducción. A ver, cántamela. Y pues a mí me comentó: y que se va de espaldas con esta canción, ¿no? Cuando don Mariano estimó el talento de don Tomás y que lo llevó a empezar a darle material de él a tantos intérpretes. A mí en lo particular me parece que fue en el momento justo. Posiblemente él si hubiera funcionado antes, habría tenido 3, 4 canciones
nada más y hubieran sonado esas y hubiera habido otros autores que hubieran entrado ahí, pero en el momento que don Mariano lo encontró, él ya tenía un cúmulo suficiente de canciones como para hacer una veintena de éxitos. Mariano Rivera Conde era un genio para detectar talentos. Lo que le dicen hoy en día el headhunter. Es alguien que sabía quién tenía talento, ¿no? Cuando él escucha la obra de Tomás Méndez, como cuando escuchó la obra de mi padre, inmediatamente dijo, aquí hay algo y hay que darle continuidad, ¿no? Ahí conocí a Mariano Rivera Conde, que recibimos grandes amigos, señorón de la canción mexicana. Mariano Rivera Conde, el director artístico de la RCA Víctor. Y un día voy a despedirme de él a la RCA Víctor. A ver, cántame una de las canciones que también me han dicho, Los diamantes que tienes. Bueno, en primer lugar, tengo una para mi despedida, que dice así, que me toquen las golondrinas. ¿Y qué otra canción tienes? Y le digo yo, ¿de pajaritos? De pajaritos. Revoloteando el nido destruido, un gorrioncillo, puta madre. No. Perfecto, divino. Mariano Rivera Conde le dice, ¿quieres que tus canciones sean escuchadas? ¿Quieres que las graben? Pues, mi papá con 2 pesos, 30 pesos máximo en la cartera, en el bolsillo. Mariano Rivera Conde le da un cheque por 30,000 pesos, pero ya no se los puedes dar a nadie estas canciones, pero te las van a grabar los artistas del momento, porque son muy buenas, y de ahí todo fue historia, todo fructificó. La noche cae en silencio, la luna llena cuelga y a lejos se empiezan a acomodar las estrellas en el cielo. Los caminos de Dios son diversos y creo que la pieza de ajedrez que movió a Dios fue Mariano Rivera Conde. Auroras que son puñaladas, las rejas no matan, pero si tu maldito querer. No, bueno, Tomás Méndez es uno de los grandes compositores de la música mexicana. Obviamente mi papá creo que fue el primero que le grabó, dado que Mariano Rivera Conde, al saber que mi papá era un imán para la venta de discos, le buscaba canciones buenas, entonces encuentra a Tomás Méndez y le graba cantidad de canciones mi papá. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Claro, obviamente mi papá fue el primero que grabó Cucurrucucú, Paloma, y la hizo éxito internacional. Mariano Rivera Conde le traía los éxitos de los grandes compositores porque Miguel Aceves Mejía era un gran vendedor de discos. Entonces todos los compositores le daban las canciones y obviamente después, muchas canciones se le dieron después también a Jorge Negrete, a Pedro Infante, etcétera. Pero obviamente la venta de discos que pues estaba asegurada era con Miguel Aceves Mejía, ¿no? Un adorador de la música mexicana, del mexicanismo, es el Indio Fernández. Y el Indio Fernández también iba a la XW, también estaba en el medio, en esa calle de Ayuntamiento, en los cafés, y se daban las bohemiadas. La bohemia se daba en la tarde, en la mañana, en las casas, y Tomasito, ven, te invito a mi casa. Y nada más que la casa del Indio Fernández, ¿no? En Coyoacán, una fortaleza, y ahí empezaban también las bohemias, y ahí se reencuentra Tomás Méndez con Lola Beltrán. Revoloteando el nido destruido, un gorrioncillo, pecho amarillo, con
sus alitas casi sangrando, su pajarita anda buscando. Cuando se cansa, se para y canta, y hasta parece que está llorando. Híjole, pues es una mancuerna, la verdad, única, y pues mi mamá convierte un tema de Tomás Méndez en un gran éxito. Ella despunta muchísimo como cantante, o sea, despunta más todavía, y Tomás Méndez también, ¿no? O sea, destaca muchísimo como compositor. O sea, si tú conviertes un tema en un gran éxito, pues los beneficios pues son enormes. Yo creo que se encontraron en el momento exacto en que un autor, un decidor de cosas, un hablador de filosofía, un cantor, un autor y compositor tan importante como él, se encontró con una extraordinaria cantante que tenía ese mismo sentimiento popular mexicano como el del autor. Entonces el encuentro de doña Lola con don Tomás fue extraordinario. A mí me parece que es algo de que lo único que queda es alegrarse de que haya sucedido. Y fue una relación sumamente estrecha. Yo creo que grandes éxitos de los años 50 fueron precisamente los temas de Tomás cantados por mi mami, como Leña de Pirul, El Aguacero y Bala Perdida. Pues se escribieron con letras de oro la página más importante de la música mexicana. Ahí indiscutiblemente, porque obviamente ha habido a lo largo de muchos años, pues éxitos, grandes compositores, sí, pero esa dupla maravillosa, tocada por Dios, no se ve tan fácilmente. La dupla Lola, Tomás, suena hasta romántica, ¿no? Yo veo que sí se veían como si fueran pareja en algunas fotos, ¿no? Y eso pues ocasionaba celos a mi madre, pero pues pobre mi padre, ¿qué podría hacer? Tenía a su musa, tenía que era mi madre, y tenía a su ejecutante, a su performance número 1. Dicen que por las noches nomás él iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás él iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo... La única reina de la canción ranchera es Lola Beltrán, y me atrevo a decir que fue gracias a Cucurrucucú Paloma. Así que ni hablar. Ella despegó de una manera espectacular con Cucurrucucú Paloma. Yo creo que es, de verdad, hasta la fecha sigue siendo una versión insuperable. Porque Lola, su éxito primero más contundente fue Cucurrucucú. ¿Y quién se los dio? Nosotros le llamamos Su Majestad el tema. Un intérprete sin el tema no hace nada. Así le metan todo el dinero. Pero si no encuentra el tema adecuado, no hace. Pero especialmente Cucurrucucú, yo creo que la vida de mi mami artísticamente cambió por completo con esa canción y con esa interpretación que para mí sigue siendo insuperable. Cantaba, ja, 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 reía. No, yo creo que todavía no existe una mejor interpretación de Cucurrucucú Paloma, y difícilmente va a existir. Yo creo que, como digo, pues todos los seres humanos somos únicos, pero la versión de Lola Beltrán es verdaderamente lo más maravilloso, como ella decía, que se ha podido realizar, ¿no? En este instante, en cualquier parte del mundo,
En todos los países está volando esta palomita. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír. Ay, 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 lloraba. Las piedras jamás, paloma, ¿qué van a saber de amores? Cucurrucucú, 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 paloma, ya no le llores. Que Currucucú Paloma nació porque o me la platicaron mis padres cuando me arrullaban, posiblemente, yo no creo en la reencarnación, pero posiblemente yo he muerto muchas veces anteriormente ahora. Ningún autor se le había ocurrido emular en una canción el sonido de ningún animal. Y cuando el maestro en su mente, él escucha y lo plasma, cucurrucucú, paloma, está emulando el sonido que hacen las palomas, o como él lo percibía, como él lo podía interpretar. Y eso es algo muy original, que nadie se le había ocurrido hacer eso en una canción. Que en determinado momento está hablando de un alma en pena, según yo, de que se viene y que se convierte en esa alma que viene a esperar a la amada después de la muerte. Él ya muere y viene cucurrucucú, bueno, el palomo, viene cucurrucucú, paloma, ay, 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 lloras, cantas, etcétera, y no llores, le dice, pero es importante que la gente sepa este esquema porque es muy mexicano. Pone a uno a pensar y dice, a ver, ¿quién era la que lloraba? O quién venía por las noches a cantar. Es una canción muy, muy especial. Toda la gente me ha preguntado que cómo es posible. Esta canción yo la hice cuando tenía 17 años de edad. Currucucú Paloma. Ni yo mismo me lo creía. Y afortunadamente, pues nadie me dijo, oye, estás acusado de plagio. Y ahí empecé. ¿Será acaso porque siempre sueña uno? ¿Será acaso que, pues no sé, yo soñaba mucho y me veía yo con aquella persona que estaba muriéndose de amor? Y mi madre me decía que el alma tiene forma de paloma y era tanto el sufrir que esta persona que había muerto por querer tanto que murió cuando la esperaba. Y estando allá en el cielo, pues yo creo les daba mucha lata esta paloma, esta alma, ¿no? Y Dios le permitió. Vete un rato allá a ver si regresa. Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar. Cucurrucucú como canción es hablar de un fenómeno musical que nació hace 80 años. Cucurrucucú Paloma, todos pensamos que cumplía 70 años. En una grabación que aparece de mi padre, comenta que le hizo a los 17 años. Mi padre
nace en 1926. Tomás Méndez, con esto pasa a ser un joven genio musical. A los 17 años hace una obra que hoy en día está más posesionada que nunca gracias a las plataformas digitales. De verdad, o sea, con una de las canciones que más éxito tenía yo es con Cucurrucucú Paloma. O sea, yo por eso les digo, y lo digo de corazón, o sea, yo le debo mucho a Tomás Méndez. Cucurrucucú Paloma entra también en un récord de esas canciones que llevan más de 1000 versiones, como Yesterday, como 100 años, como Bésame mucho. No había un país donde yo interpretara la canción Cucurrucucú Paloma y Paloma Negra que la gente a veces ni me entendían, yo creo, lo que yo decía, por ejemplo en Europa, pero se entusiasmaban tanto y me aplaudían tanto que en ese momento, que era una simple cantante, exponente de la música ranchera, pero me hacían sentir como toda una estrella por cómo admiraban a lo que es la inspiración completa de nuestro querido Tomás Méndez. Sin repetir continuamente todas las versiones, de las 1000 versiones o más de Cucurrucucú Paloma, sin repetir, ¿cuántos días tendríamos día y noche, 24 horas, ejecutando Cucurrucucú Paloma? Y serían más o menos 2 y cachito días, ¿no? 2 y unas horas de día. Cosa impresionante. Gorrioncillo, pecho amarillo, con sus alitas casi sangrando. Es el compositor de las aves, sin duda. Tiene 130 o 120 y tantas canciones y hablan muchas de aves. Él era adorador, sin duda, de las aves, ¿no? Los autores, como mi papá, que en algún momento hablaron de paloma, hablaron de caballos, hablaron hasta de perros, en el caso de mi padre, ellos también de repente transportan esas ideas, esa inspiración al medio urbano, a lo que ellos están viviendo, y en ese momento logran permear todos los estratos sociales. Porque José Alfredo, por ejemplo, utiliza mucho las palomas. Entonces, creo y pienso que es un estilo de escribir del maestro Tomás. El tema de manejar las palomas, las aves. Entre currucucús de 1000 palomas en el trigal. Él conjugaba muchas cosas, no era un solo elemento. Había palomas en los tiros, sus nidos en los tiros de la mina Buenos Aires que él iba, y hacían el sonido onomatopéyico de la paloma, cucurrucucú, currucurú, cucurrú, y él lo transforma a cucurrucucú. Porque la gente, también las aves de su madre, tenía muchas aves, y la madre les enseñaba a escuchar los diferentes sonidos, decir, este ya está viejito, este es jovencito, este está cortejando al otro pajarito, y él registraba todos esos sonidos, y después su mente, entre sueños, entre fantasías, entre otros estímulos, ensamblaba toda esta maravilla en su mente y corazón, y empezaba a hacer estas canciones. Como tenía 2 jardincitos donde vivía en Magdalena, en uno le gustaba mucho darle de comer a las palomas, y en la mañana llegaban muchas palomas
Y yo le decía, tío, lo siguen las palomas. Dice, por eso les compongo a las palomas. Paloma negra, ¿dónde andará? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias deben ser mías, de nadie más. No es únicamente el compositor de las aves, es un compositor que tiene mucha obra sensual, erótica. Ayes de amor en el río, Ando de luna de miel, Primitiva pasión. Es el compositor del desamor, pero también es el compositor del amor. Hay muchas canciones que le compone a su esposa, Golondrina presumida, Ay el amor, ay el amor. Golondrina presumida, de allá del mar vendrás. Golondrina presumida, golondrina consentida, preferida de este amor. ¿Pero por qué esa canción? Pues porque a mí precisamente me mandaron a España para no casarme con él, para que yo no me casara con él. Nuestro amor si es de puro oro, no del que lucen los tricales ni se adornan los celajes. Pues ahorita se encuentran ustedes aquí en la calle Tomás Méndez, que más o menos en el 1970-72 le pusieron el nombre a la calle Tomás Méndez, porque aquí fue uno de su casa en donde él tuvo parte de su infancia. Estamos situados en el centro de Fresnillo, Zacatecas, en el mero corazón de Fresnillo, calle Tomás Méndez. Cuando viajábamos, amaba tanto a su terruño y que pasábamos volando por su tierra, decía, miren, ese charquito de luceros es mi querido pueblo. Sí. No, él era, como él decía vulgarmente, pata de perro, porque le gustaba andar en todos lados. Él no tenía un lugar fijo. Le digo, llegaba principalmente a saludar primero a sus hermanos, a sus amigos, al señor Romo, a toda la gente que lo estimó en realidad aquí. Él llegaba a sus casas a comer un poquito de lo que hacían. Él nunca decía que no a nada. Yo en ocasiones en mi mente decía, si ya comió ahorita mucho ahí con mi tía, ya volvió a comer acá y volvió a comer, porque le encantaba la comida de aquí de Fresnillo. Tomás Méndez acudía continuamente a visitar al Santo Niño de Plateros. Era inspiración religiosa que él tenía y de la vida cotidiana, que algunos de los temas compuestos al Santo Niño, pues seguramente se los debía a esa feligresía. Yo recuerdo que cuando íbamos a Plateros y rezaba, la gente se quedaba como viéndolo algo raro, porque él entraba y desde que entraba ponía sus manos así y se quedaba así, hasta que no, y con la cabeza agachada. Y se hincaba o entraba hincado. Yo lo recuerdo en el santuario de Plateros. Él, muchísimo. Él no venía a Fresnillo sino iba a Plateros. Siempre que me hablan de ti es para hacerme llorar. Siempre que me hablan de ti es para darme la queja que te ha ido muy mal. Con lágrimas te advertí, solo te van a engañar. Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre. Y esto me hace llorar. ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me dejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? Bueno, escoger algunas canciones de Tomás Méndez es dependiendo de, no es por mi gusto, es dependiendo tal vez de la estadística. Si, estadísticamente hablando, pues las más sonadas y las más reportadas en el mundo
es Cucurucucu Paloma y Paloma Negra. Después es muy conocida en México, y es la tercera que reporta más, es Leña de Pirul. Pobre leña de pirul, que no sirves ni para arder. Pobre leña de pirul. Bueno, pues aunque ustedes no lo crean, Leña de Pirul se lo compuso a un hombre, no es a una mujer. Y ese hombre era su hermano. Hay un personaje, hermano de Tomás Méndez, a quien amistosamente le llamábamos la Mocosiana, y se dice que esta canción que le escribe Tomás Méndez es porque es un hermano que es el hermano desastroso, es el hermano oveja negra de la familia, es el que de repente todo le sale mal, el que le gusta la copita de alcohol, y entonces le compone esta melodía diciéndole: ya recompón tu vida porque eres leña verde y no sirves ni para arder, necesitas madurar, necesitas dar fruto, necesitas producir algo. Y me parece que este reconocimiento que le hace a través de esta canción, pues sería un reconocimiento, especie de reclamo, pero también un reconocimiento a la fraternidad, al amor que le tenía a su propia familia. Sí, pues mire, la canción Leña de Pirul, que es inspiración de mi tío, cuando yo estaba adolescente me enteré que era hecha especialmente para mi papá. Entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué para mi papá? Entonces, pues yo pienso que porque cada que llegaba a Fresnillo le daban quejas de mi papá. Entonces mi tío, pues obviamente se sentía mal. O sea, de llegar de un nivel allá y venir a que le dijera, no, pues tu hermano andaba tomado, tirado, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo pienso que de ahí le empezó a no decírselo directamente, pero queriéndoselo decir de una manera que no servía ni para arder, ¿verdad? Nomás para hacer batallar a mi abuelita. Que entre comillas, pero mi abuelita fue el amor de su vida, mi papá. Y él, nomás que Tomás era muy duro con nosotros. Y siempre trataba de querer que llevarlo a uno por el bien y todo eso, que no anduviera uno de caramba, que todo eso. Su hermano era Toño Méndez, la Mocosiana, el gran maestro de deporte de todos los tiempos de Zacatecas. Fue tomador un tiempo y pues yo creo que por bendición de escuchar la canción y demás, se regenera y se vuelve en un ícono del deporte de Zacatecas, un segundo padre para mí. Ya me canso Bueno, estamos en la Escuela Olin Yolistli de Garibaldi y bueno, aquí es una institución especializada en la música de mariachi. Por lo tanto, es lo que enseñamos aquí a los alumnos, la música de todos los compositores, en especial la música o las canciones del maestro Tomás Méndez. Porque es algo muy importante para el mariachi, es algo muy importante para la música mexicana y es algo muy importante como uno de los mejores compositores de nuestra música. Yo tuve la dicha de viajar a muchos países cuando estuve en otra agrupación. Fueron 20 años de viajar todo Sudamérica, todo Estados Unidos y, ¿por qué no, Europa también? Es algo que para nosotros como músicos llegar a Europa
y gente que no habla absolutamente nada de una palabra en español, pero que está ahí y que tú de repente escuchas cucurú, paloma, por favor. O sea, dices, sí, te das cuenta de la grandeza, ¿no? que tiene la música mexicana por nuestros compositores, en este caso el maestro Tomás Méndez. Paloma negra, eres la reja de un penal. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Estamos en la Ciudad de México, en el Metro División del Norte, donde se encuentra la exposición de la vitrina museográfica biográfica del maestro Tomás Méndez, compositor de Cucurrucucú Paloma. Esta vitrina es una radiografía de su alma, de su mente. Están sus objetos personales, está su ropa, sus joyas, están sus cuadros, su cama que él diseñó, su zarape, y también está una serie de fotografías de todos los intérpretes que han hecho favor de cantar las canciones de Tomás Méndez de todo el mundo. Cultura Metro es, pues yo diría, incluso el museo más grande que tiene la Ciudad de México. En este caso, la estación División del Norte se ha dedicado a los autores y compositores de México, y lo que nos causó mucho honor poder contar con la presencia del maestro Tomás Méndez, uno de nuestros principales compositores mexicanos y además zacatecano. Esta exposición de Tomás Méndez en Cultura Metro lo viene a redignificar, ¿no? y a mantenerlo vigente, a hacer que la gente, quien no sabía, por ejemplo, de dónde venía la canción, ¿no? Pues hoy sabe de dónde viene esta canción. Hoy, a partir de esta exposición, conoce un poco más de la vida de Tomás Méndez. Aquí en División del Norte en particular, diariamente recibimos un aproximado de 50,000 personas, de las cuales, si calculamos un 1% que se pare, se detenga, pues ya estamos hablando de un número muy significativo. Porque además, en medio de este viaje, cuando uno va a la escuela, a la compra, al trabajo, a donde sea, de repente, pues te encuentras con una vitrina y resulta que aquí se habla de Tomás Méndez, ¿no? ¿Y quién fue Tomás Méndez? ¿Y por qué está aquí Tomás Méndez? Y la gente se detiene, y la gente se conecta, y la gente se lleva un pensamiento y un sentimiento distinto ya en medio de ese viaje. Y esa posibilidad es algo maravilloso. ¿De qué están hechas las canciones de Tomás Méndez? ¿De qué madera son? ¿Cómo están estructuradas? Con el alma. Me tocó muchas veces conocer al maestro Tomás, desayunar con él, estar ahí platicando. Él era muy divertido, siempre tenía una broma, tenía una manera muy peculiar de hablar. Siempre eran como versos o palabras muy específicas que a él le gustaba decir, ¿no? Pero yo creo que Tomás Méndez escribía desde el fondo de su corazón, de una manera honesta, no para ver cuántos discos voy a vender con esta canción o cuántas veces la van a poner en la radio. Yo creo que él escribía con una necesidad de contar una historia. Él era creador de música. Y un creador de música no necesita ni tocar instrumentos. Con una tonadilla que la haga, o un silbidito, él hace una canción. Y esa canción no la puede hacer el director de una sinfónica.
Sin embargo, toca esa canción toda una sinfonía. Es una leyenda eso del chiflidito, de la tarareada, porque realmente un músico estudiado, eso no le sirve el chiflidito ni la tarareada. El músico te dice, cántamela, porque al final del día todo el mundo dice, José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez no tocaban ningún instrumento, no, sí tenían un gran instrumento, la garganta. Entonces, siempre la leyenda, ¿no? De que siempre cuando un grande como el maestro Tomás fallece, siempre ahí nace la leyenda, ¿no? Y le hacía así, le hacía asado. Y a veces la línea es muy delgadita entre el mito y la verdad, ¿no? ¿Qué pasaría por la mente del maestro Méndez? Es muy difícil meterse en la mente de un genio. Él, al igual que toda esa generación, pues yo creo que iluminada, o quién sabe qué hubo en esa época, ¿no? De que fue época dorada para el arte y los creadores mexicanos. Hoy en día la música de Tomás Méndez puede llegar a todo el mundo gracias a todas las plataformas como Spotify, Apple Music, bueno, todas las que hay en YouTube, todo eso. ¿Qué es lo que ocurre con el mundo digital? Que se democratiza eso. Tenemos ejemplos como el del maestro Tomás Méndez de Cucurrucucú Paloma. Cucurrucucú Paloma, que tiene más de 1000 versiones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues bueno, que esto se codifique una vez más en las disqueras. Que yo tenga codificado en todas las versiones que existan en el mundo, en todos los países del mundo, Cucurrucucú Paloma con Tomás Méndez. Si estos grandes genios hubieran tenido todo ese power de los medios de comunicación que hoy en día hay, no sé hasta dónde hubiera llegado su obra, ¿no? O sea, imagínate, si así. En nuestra casa editorial, EMI, promotora de música, tenemos el privilegio de unirnos a la celebración para honrar la vida y la obra de uno de los más grandes compositores mexicanos del siglo XX. El maestro Tomás Méndez nos ha dejado un legado inmortal en su catálogo de composiciones que continúa siendo un referente fundamental para los intérpretes de habla hispana en todo el mundo. Por ello, para EMI y Grupo Fórmula es un verdadero honor representar su repertorio musical y participar con júbilo en esta merecida celebración. Mientras que las vaquillas son en el tentadero, única y nada más, nada más. Soy Darío, hijo de Maylena Valdelamar, y me gustaría platicarles la amistad y el cariño que se tuvieron en Maylena Valdelamar y Tomás. Siempre hubo mucho cariño, mucha admiración de cada uno para cada uno de ellos, y siempre platicaban mucho. Maylena le decía a Beethoven porque Tomás era un genio, A mí me tocó que me platicara cosas muy bonitas. Por ejemplo, alguna vez tuvo que ir a Cancún y cuando regresó le dije, don Tomás, ¿cómo le fue? Me dice, fue muy bonito, siéntate, te voy a enseñar una canción que hice. Dice, fíjate que vas en el avión y están las islas y están alrededor las burbujas, el mar, y parte de mi canción dice así: se engarzan con las esmeraldas y los brillantes. O sea, una letra primorosa que no podía yo creer que la había hecho en el avión. O sea, es una canción desconocida, pero tuve el honor de que me platicara de que así lo hizo. Tomás Méndez fue uno de los grandes compositores de México. Era muy bonita aquella época porque se juntaban varios compositores, hacían una bohemia y cada uno de ellos, Tomás Méndez, Maylena Valdelamar, José Alfredo Jiménez, Álvaro Carrillo, Ferrusquilla, etc., decían, mira, te voy a cantar mi canción nueva, y cada quien cantaba una de sus canciones nuevas. Eso me lo platicó mi madre. Entonces, para mí es un honor estar en este momento hablando de don Tomás Méndez. Bueno, quiero decirte antes que nada que la relación de mi padre con don Tomás fue verdaderamente maravillosa. Primero, dos grandes autores mundiales.
El reconocimiento que ambos se tenían por su trabajo era indiscutible. Y algo que es importante entender, que no sucede en muchas disciplinas. En el ámbito de los compositores no existen tantas envidias. Los compositores saben quiénes son, saben la obra que tienen cada uno, saben que cada quien tiene su éxito, tiene su espacio, tiene su público. José Alfredo Jiménez no va a opacar a Tomás Méndez, ni Tomás Méndez va a opacar a Roberto Cantoral, ni Roberto Cantoral va a opacar a Armando Manzanero, ni así sucesivamente. Todos eran muy grandes autores. Mi padre me decía que la música mexicana se había ido al mundo porque eran muchos y muy buenos. Las canciones de Tomás Méndez han traspasado fronteras y bueno, ser una de las canciones que más se oye en el mundo es algo que a todos los mexicanos nos debe de hacernos sentir orgullosos. Era un hombre que manejaba la parábola con el lenguaje del pueblo. Y aquellos que hablan de los genios locos, yo tuve la suerte de conocer uno, y ese era don Tomás Méndez. Era un genio increíble, impredecible, y manejaba la parábola con el lenguaje del pueblo de una forma maravillosa. Yo soy fan de su obra. Ya que Tomás Méndez, hablando de su tierra, de su lugar, de alguna manera transmite sus vivencias como mi papá. Creo que es algo que todos debemos de tomar en cuenta porque son compositores auténticos. Hablan de lo que vivieron, de lo que sienten por su gente, por el lugar donde nacieron. Yo viajaba mucho con él, íbamos a los estados a tratar de convencer a los usuarios para el pago del derecho de autor. Y tengo dos anécdotas que es increíble. Una vez llegamos a Zacatecas, que le hacían un homenaje a tu padre en Fresnillo. Estábamos con, no vamos a decir el nombre, pero estábamos con el gobernador de Zacatecas y habla don Tomás, toma primero la palabra y empieza a hablar su historia de lo que él fue, cómo empezó la carrera, cómo se puso las palomas debajo del brazo para poder salir a la Ciudad de México y poder lograr que empezaran a volar y a trascender. Fue tan el impacto del discurso de don Tomás que el gobernador dijo, perdóneme, pero después de estas palabras no puedo decir nada. Bienvenido, don Tomás. No pudo hablar. Don Tomás escribía sumamente bien. No sé, no creo que haya tenido maestros de autoría, de composición. Sin embargo, con todo y la falta, a lo mejor, de estudios profesionales que tuvo, escribía muy bien. Tiene canciones muy bonitas y sobre todo la forma en que él las expresaba con las palabras que utilizaba. Y claro que para cualquier cantante es un reto cantar canciones del maestro Tomás, porque tampoco componía tan fácil, ¿no? Tenía canciones muy campiranas como Bala Perdida y otras que combinaba un poco el bolero con la música ranchera. Ya empezaban a hacer como estas combinaciones de géneros musicales, pues que sonaban muy interesante. Hasta donde yo sé, el maestro Tomás Méndez sí comenzó una formación musical, pero él decidió seguir la ruta lírica. Sí tuvo algunas bases y a lo mejor él, como un genio que era, porque yo lo que considero es que lo que tenía Tomás Méndez, como mi padre, José Alfredo Jiménez, era un don, un regalo que le dio la naturaleza, Dios, el universo, en lo que cada quien crea. Y yo creo que él decía, no necesito que me digan que la música es así o es asado, porque los creadores en la mente ven y escuchan lo que los comunes no podemos ver ni escuchar. Tal vez ni siquiera necesitó de una gran escolaridad, pero en sus conceptos creo que está un poquito más la filosofía, creo que está un poquito más la fantasía,
Creo que está un mucho más el sentimiento profundo de las canciones que la parte literaria en sí. No, yo lo único que puedo decir es que conforme pasa el tiempo, Tomás Méndez se hace cada vez más importante por la gran riqueza, por lo que expresa, por el contenido literario, por la música, por la profundidad de lo que se narra en cada canción. Pues yo la verdad es que yo viví muy feliz con mi papá, muy, muy feliz. Fui la última hija que se casó. Fuimos 5 hermanos, porque ya falleció una. La mayor es mi hermana Mirna. Después sigue Mónica Paloma, que ya falleció. Después sigue mi hermano Tomás. La cuarta soy yo, Gaby. Y el quinto es mi hermano Eduardo. Nos llevamos varios años entre los mayores y los menores. Entonces, bueno, mi compañero de juegos y de aventuras fue Lalo, porque es con el que yo estaba, ¿no? Mi papá fue un hombre sumamente cariñoso, la verdad. Bien, conmigo fue muy cariñoso, muy amable. Escuchen a Tomás Méndez, escuchen el popurrí de Tomás Méndez de 1968 cantando, escuchen cómo canta Desafío, cómo canta Golondrinas de la Paz. Gracias a la tecnología y el trabajo de la editora y el trabajo de las disqueras, se han rescatado con científicos de datos muchísimos temas de muchísimo catálogo de oro. Y que yo quisiera que toda la gente conociera sus canciones, las conociera a profundidad, porque a veces las escuchas pero no las entiendes. Una cosa es escuchar y otra comprender, entonces me gustaría que las comprendieran. Qué bonito, qué bonitas palabras dice En Suspenso Infernal, en Golondrina Presumida, 3 días, La muerte de un gallero, Los 4 vientos, o sea, canciones que a lo mejor para mí pueden ser también muy bonitas como Currucucú Paloma, pero que Currucucú Paloma pues es la que le ha dado la vuelta al mundo. Él conjuntó muy bien la música con la emoción y con la magia del paisaje en México, ¿no? En las plazas de toros, en los campos, en las aves. Él supo conjuntar todo eso, ese lenguaje en la música mexicana. Yo creo que eso es lo que nos hace, le da un sello muy especial a él. Tomás Méndez es eterno. Ya no hablemos de futuro para Tomás Méndez. La obra de Tomás seguirá por muchas generaciones. Estas obras nunca van a pasar, nunca van a pasar. Siempre va a haber tarde o temprano una época, un momento, un artista o en un género nuevo musical donde van a resurgir. Porque son obras que ya son parte del pueblo de México y de mucha gente a nivel mundial. Están en el ADN. En el ADN del mexicano, entonces eso seguirá por siempre. Gracias a Dios que hay Tomás Méndez todavía. Yo creo que el mayor reconocimiento es que hoy por hoy, a 30 años que lleva el maestro de haber fallecido, su obra sigue viva. Y mientras haya un mariachi, mientras haya un intérprete que cante sus canciones, él seguirá vivo. Tomás Méndez hace su último vuelo en 1995. Esta trascendencia, este entrar como paloma al cielo, cuando su alma se volvió paloma en 1995, se fue con muchas ganas de vivir todavía. Tomás Méndez tenía muchos pendientes todavía, que espero que se logren, y quería mucho la vida. Le gustaba, quería mucho a sus hijos, quería mucho a sus nietos, disfrutaba mucho el vivir. Don Tomás ya tiene un lugar que nadie se lo va a quitar, es un extraordinario compositor. Si yo pudiera poner a lo mejor dentro de los 20 mejores compositores que conozco, habría un francés, habría por ahí estos, y por supuesto que estaría Tomás Méndez. Después de cantarle a la Virgen de Guadalupe por última vez, unos meses después, por su complicación, le tienen que amputar una pierna. Y lo lleva muy estoico, y lo está registrado. Está registrado, ay maestro, que le cortaron una pierna. Pues qué le vamos a hacer, ¿verdad? Pero le echamos ganas. Era muy
afecto a los toros. Y yo pienso que el cariño a los toros fue lo que lo orilló a la muerte. Porque él venía precisamente a una corrida de toros, creo que de Cuernavaca, y entonces tuvo un accidente. Y como el maestro padecía diabetes, entonces el golpe de la ¿cómo se llama? La bolsa del automóvil. El impacto le provocó lesión. Y esa lesión hizo que él tomara muchos medicamentos que le afectaron precisamente el riñón. Fue triste porque le amputaron una de sus piernas y aún así él no se dejó caer. Él dijo que no iba a ser futbolista y que aunque no tuviera una pierna, él iba a seguir adelante. ¡Wow! ¡Qué entereza!, ¿no? Y pues a los pocos meses le dicen, maestro, pues tenemos que cortarle la otra. Y dijo, pues no importa, no soy futbolista, soy compositor. Y trascendió y caray, es cuando entiendes que no mueren, es cuando entienden que su música está por todos lados. Yo siempre supe que era hija de un privilegiado, yo siempre supe que era hija de un hombre con mucho talento, pero el día que falleció y el día que me di cuenta de la trascendencia de su obra, de lo que dejaba a México como compositor, ese día me di cuenta realmente de quién era Tomás Méndez. También es momento de que escuchen que hay mucho de alegría de Tomás Méndez. También conocen la punta del iceberg de Tomás Méndez. Hay muchísimas canciones, muchísimos cuentos cantados que les van a llenar el espíritu, les van a besar el espíritu, tal vez las hagan llorar para que bañen su alma. Y Tomás Méndez da para eso y para mucho más. ¡Viva Tomás Méndez! Tomás Méndez componía su vida componiendo canciones. Nuestro amor si es de puro oro, no del que lucen los tricales ni se adornan los celajes. Nuestro amor si es lo máximo de oro, nuestro amor si es de puro oro. Venció las pruebas que el destino interpuso en nuestras vidas y por eso es lo máximo, es lo máximo. De oro nuestro amor si hasta puro oro, no del que muchos pocos tienen, ni del que tantos ni conocen, el que compra voluntades de oro. Nuestro amor si es de puro oro, del que
no se vende ni se compra y solamente se encuentra en los que sabemos sufrir.